Continuación San Vicente Ferrer. En Perpiñán, en un solo día, por sus predicaciones, 60 casas de judíos se convirtieron a la fe de Cristo. El testigo vio a algunos de ellos en la ciudad de Toulouse, de quienes se decía: estos son los convertidos por el maestro Vicente en Perpiñán. En 1414, en la ciudad de Daroca, en Aragón, predicando el maestro el día de Corpus Christi, tuvo tanta gracia e influencia y virtud de Dios en su sermón que, después del mismo, se convirtieron y fueron bautizados 110 judíos, de los cuales él bautizó a algunos, y la sinagoga judía fue hecha iglesia cristiana, bajo el título de la conversión de San Pablo, y cambió el nombre de aquella judería, y la llamó Nueva, la cual hasta el día de hoy existe y persevera, bajo la religión cristiana. Dijo, además, que en Aragón, en la villa de Alcañiz, en la frontera, donde había máxima judería, gracias a la predicación del maestro, todos los judíos de la villa se convirtieron a la fe católica y fueron bautizados, entre los cuales hubo uno, gran rabino de los judíos, convertido y bautizado, que en el bautismo fue llamado por su devoción Jerónimo, varón muy letrado en la ley y los profetas, que conocía profundamente el Talmud, el cual, después de su conversión, comenzó a predicar a los judíos y también a los cristianos en muchas partes de Aragón. Y por sus predicaciones convirtió a la fe a muchos judíos y los hizo bautizar. Además, cuando Benedicto XIII, el Papa Luna, convocó a los principales de entre los judíos de Aragón para debatir ante él sobre la fe y el advenimiento del Mesías, dicho maestro Jerónimo estuvo presente en el debate, y en la defensa de la fe y la religión cristiana atosigó tanto a los rabinos y sabios judíos que muchos de ellos se convirtieron a la fe. Añadió el testigo que el mismo Jerónimo se convirtió por la predicación del maestro Vicente y que es el padre natural del señor Pablo, en la actualidad obispo de Siracusa. Asimismo, en España, en el reino de Castilla y en la ciudad de Segovia, dijo que había una gran judería, en donde había judíos en gran multitud, los cuales todos se convirtieron y bautizaron gracias a las predicaciones del santo. Guillermo Portas nos dice que vio que los judíos, tanto hombres como mujeres de 12 o 14 años en adelante, excepto los ancianos y enfermos, cada día, a la aurora, eran llevados por uno o dos oficiales reales, para que nadie los injuriase, al lugar donde el maestro Vicente debía predicar, y ocupaban un lugar cerca del púlpito, para que lo oyeran mejor y estuvieran con mayor seguridad y honestamente. Entre los judíos había algunos llamados rabí, esto es, maestro, en hebreo. Y también vio el testigo que el maestro Vicente, muchas veces cuando en el púlpito alegaba algún texto o autoridad del Antiguo Testamento, después de la cita del texto en latín, decía estas palabras u otras semejantes: y tú, judío, tienes esto en tu Biblia, en tal capítulo. Y hablaba hebreo. En cierta ocasión, en la iglesia de los predicadores, vio que el maestro Vicente predicaba un sermón en el que, entre otras, alegó una autoridad del Antiguo Testamento, apoyando la fe católica contra la opinión de los judíos citándola en hebreo y entre otras cosas dijo que se admiraba de que los judíos que eran maestros en hebreo, entendieran erróneamente aquella autoridad. Entonces se pusieron de pie 3 o 4 rabinos maestros de la ley de los judíos que estaban sentados ante el púlpito y, con el ánimo airado, dijeron al maestro Vicente que su razonamiento era falso y que el texto no se entendía según él. Por lo cual se hizo un gran alboroto entre la gente que estaba escuchando el sermón. Y fue impuesto el silencio por los oficiales del rey, a petición del maestro Vicente, quien pidió a los rabinos que fueran a su casa o a la iglesia, después de comer, o al día siguiente, y les mostraría cómo él alegaba bien la autoridad y ellos la entendían mal. Acabada la discusión, continuó su sermón. Después de 2 o 3 días, el maestro Vicente, en el lugar y hora predichos, predicaba su sermón, en el que narró lo sucedido a los maestros o rabinos y cómo dichos rabinos vinieron a él, a quienes demostró que él había aducido correctamente el texto y ellos entendían mal las citas y autoridades. Y que estos rabinos lo confesaron así al maestro Vicente en su casa, en su celda. Y delante del rey de Aragón, padre del rey que ahora reina, quien los había multado por haberse insurreccionado. Habiendo narrado estas cosas, el maestro Vicente preguntó a los maestros que estaban presentes si era verdad lo que estaba diciendo. Los rabinos puestos en pie dijeron públicamente ante todo el pueblo que sí, a saber que él había alegado bien y ellos mal y que lo habían reprendido indebidamente. Y le pidieron perdón, perdonándolos humildemente.
Y vio que después de esto, muchos judíos se hicieron cristianos y recibieron el sagrado bautismo, lo cual cree fue debido a su predicación. Los judíos se admiraban de su profundo conocimiento de la Biblia y de la lengua hebrea y cómo convertía a muchos. Ciertamente había en la sociedad una hostilidad contra los judíos debido a sus inmensas riquezas y a los excesos cometidos. Y no faltaron ocasiones en los que el pueblo enfurecido y fuera de control realizó masacres de judíos inocentes. El santo era de la opinión que los judíos debían vivir en guetos separados de los cristianos para no contaminarlos con sus doctrinas. También era partidario de que fueran obligados a ir a sus sermones para poderles exponer claramente la fe cristiana y hacerles ver sus errores. De esta manera pudo convertir a varios miles de ellos e incluso a algunos moros, aunque muchos menos. 8. Los musulmanes. Todos los lugares de Valldigna, Valencia, estaban poblados de moros. El santo predicó y logró la conversión de Ahmed Janaxe, al-Faquí, doctísimo y muy estimado de los moros, como también la de su mujer y de todos sus hijos. Quedó tan agradecido al beneficio que mediante la predicación del santo le había hecho nuestro Señor que, después de estar bien catequizado en el bautismo, quiso llamarse Vicente Ferrer. Salió no solamente buen cristiano, sino defensor tan acérrimo de nuestra santa fe que se ofreció a predicarla no solo a los moros sino también a los cristianos. Como era seglar y como tal no podía predicar públicamente, solicitó que los jurados de Valencia le impetrasen facultad de Benedicto XIII para lo dicho. Los jurados le escribieron una carta en latín el 12 de octubre de 1413 a Benedicto XIII. Por haberse convertido siendo alfaquí y en atención a su pobreza, el abad don Luis Rull, con su comunidad, ofreció darle cada año para su sustento y de su mujer e hijos 1000 sueldos y otras cosas. El rey moro de Granada, noticioso de las grandes virtudes y milagros de Fray Vicente, quiso conocer y tratar varón tan admirable. Mahomet Aben Valois, príncipe mahometano, era entonces rey de Granada, el cual envió sus embajadores y salvoconducto, pidiéndole con instancia beneficiase su reino y pasase a su corte sin reparo alguno. Aceptó el santo gustoso a la petición de Mahomet y sin perder tiempo emprendió el viaje. Tomó el camino de Granada, obtenida licencia del sumo pontífice. Arribó a aquella corte, cuyo soberano lo recibió con muchas demostraciones de agrado y benevolencia, dándole permiso para que franca y libremente predicase el santo evangelio y la ley de Jesucristo. Con este indulto empezó el valenciano apóstol a predicar las excelencias y verdad de la cristiana doctrina, así en presencia del rey como separadamente al pueblo, con tal energía y espíritu apostólico, que al tercer sermón ya el rey estuvo reducido y llegó a desear el santo bautismo, que al mismo le pedían también las turbas moriscas. Pero estando el santo catequizándolas en la doctrina cristiana para pasar a bautizarlas, trastornó el demonio el juicio del rey por medio de sus morabutos y alfaquíes que le sugirieron un miedo cerval, haciéndole creer que si se hacía cristiano o permitía que libremente se predicase la fe cristiana, corría gran riesgo de perder su reino con alguna furia popular o conspiración universal. De aquí, atemorizado el rey llamó a nuestro santo y con buen término le pidió se restituyese a los países cristianos. Ejecutólo con brevedad el santo y no tardó la divina justicia en dar el castigo al rey Mahomet, quitándole la vida el 11 de mayo del siguiente año 1408. Don Sancio de la Maurelia declaró: Fray Vicente aplacó muchas sediciones en las ciudades de cristianos y oyó que en 6 meses convirtió a más de 15.000 sarracenos y judíos en las partes de Castilla y Aragón. Estuvo presente y vio cuando aplacó las predichas sediciones, igualmente cuando convirtió a los judíos a la fe cristiana en Cataluña y Aragón. Luis de Cataldo, de Barcelona, certificó en tierras valencianas redujo a la fe católica a sarracenos en número copioso y en las partes de Aragón infinitos judíos. Dijo que estuvo presente, lo vio y oyó. Algunos hablan de la conversión de 8.000 moros y 25.000 judíos. 9. Muerte de sus familiares. Sus padres fallecieron en el tiempo que discurre desde el año 1394 hasta mediado 1396 poco más o menos, revelándole Dios al santo sus felices tránsitos a tiempo que ejercía sus apostólicas misiones por la corona de Aragón, aunque con certeza no consta el lugar fijo en que predicaba. El de su padre Guillem se lo reveló así, cantando, según su costumbre la misa, presente el rey de Aragón don Juan I, súbitamente se derritió en copiosas lágrimas. Notólo el rey y concluido el sermón, le preguntó el motivo.
Respondió que nacían sus lágrimas de haberle revelado Dios como en aquella hora había fallecido su padre en Valencia y pasádose a la gloria. Así también, predicando en otra ocasión a un numeroso concurso en medio del sermón se tornó a llorar agriamente. De allí a un poco enjugóse los ojos y calló un ratillo para que el corazón se le sosegase, después mostró grande alegría y dijo públicamente, gracias a mi Dios que, aunque me he entristecido mucho por la muerte de mi madre, que en este mismo punto ha expirado en Valencia, me ha querido consolar revelándome cómo los santos ángeles la han llevado al cielo y puesto entre los bienaventurados. Anotaron algunos muy bien en qué día y hora lo había dicho, y hallaron ser muy grande verdad, porque no tardaron muchos días de llegar cartas de Valencia que lo confirmaron. Los cuerpos de Guillem y de Constanza fueron enterrados en la sepultura propia de la familia Ferrer que estaba en el claustro mayor del convento de predicadores de Valencia, junto al pie de su antiguo campanario y contigua a la capilla del apóstol San Bartolomé, cuya puerta da paso del dicho claustro al coro. Fueron después trasladados a la capilla de su santo hijo que labró el convento. Otra vez, estando el santo en Toledo, uno de los días, año 1407, celebrando misa solemne y teniendo en las manos la hostia consagrada, le reveló el Señor la muerte de una hermana suya doncella que, a esa misma hora, había fallecido en Valencia. Acabó la misa y empezando el sermón dio noticia al concurso de lo que el Señor le había revelado. Comprobóse en breve la revelación y se supo que había muerto en la misma hora que había dicho su santo hermano. Esta doncella fue una de las hermanas que con el hábito de San Francisco vivía en un beaterio con otras religiosas de la Tercera Orden de San Francisco. Cuando murió su hermana Francisca Ferrer en 1410, estaba cantando la misa y se le apareció ella, soportando grandes tormentos en el purgatorio y le rogó que se apiadase, porque debía padecer por muchos años. Había estado casada con un mercader y tenía en casa un esclavo negro que, tentado por el demonio, viéndose una noche solo en casa con la señora, intentó mancharle el honor y para precisarla a convenir en sus torpes deseos, la amenazó de muerte, poniéndole un puñal a los pechos. Francisca, constituida en tal angustia con ruegos y lágrimas, procuró desviar el ánimo del negro, de operación tan perversa, ofreciéndole la libertad si cesaba de su malvado intento, pero ni lágrimas ni ofertas bastaron a refrenarle, logrando la fuerza y violencia lo que de otra suerte fuera imposible. Quedó la desgraciada Francisca tan afligida del caso que, encerrándose en un cuarto de la casa, se estuvo 3 días sin comer anegada en un mar de lágrimas. De aquí dando lugar a la ira y abriendo puerta a la venganza de su deshonor, pasó a maquinar cómo matar a su vilísimo esclavo, y lo ejecutó muy en breve, dándole en la comida veneno. Este homicidio abrió brecha a otros pecados más graves porque sintiéndose preñada del esclavo y recelando no se trasluciese su desgracia entumecido el vientre, con infamia suya y con peligro de su vida, tomó medicina para abortar y con ella mató y abortó la criatura que ya estaba animada. De aquí le creció la vergüenza y horror de confesarse tales culpas que se resolvió en callarlas en las confesiones, cometiendo así repetidos sacrilegios por continuar, como antes de su desgracia, sus confesiones y comuniones que acostumbraba con frecuencia para conservar el crédito de virtuosa en que se hallaba. En este infeliz estado vivió algún tiempo hasta que un día viendo pasar por la calle un sujeto en traje de religioso y visos de forastero, le preguntó de dónde era. Respondióle que era religioso sacerdote de la provincia de Normandía y que pasaba peregrino a Santiago de Galicia. Parecióle a Francisca no perder tan buena coyuntura que se le ofrecía de poder sin rubor confesarse enteramente de todas sus culpas con aquel creído sacerdote tan extraño y que no la había de ver más, y así le pidió la consolase, oyéndola en confesión. Convino en ello el forastero y pasándose a la iglesia del convento de San Julián, que estaba al mismo lado de su casa, se confesó con él de todas sus culpas con tan vivo dolor y contrición, que consiguió de la divina piedad constituirse en estado de gracia, no obstante que aquella confesión fue nula porque aquel aparente religioso y fingido confesor era en realidad un demonio que había tomado aquella figura y traje. 3 días después de esto murió Francisca, y, aunque la contrición que tuvo bastó para librarla del infierno, quedó no obstante, condenada a padecer durísimas penas hasta el día del juicio universal. Arribando San Vicente por este tiempo a Valencia y, recibiendo la noticia de la muerte de su hermana Francisca, deseó saber en qué estado se hallaba su alma. Estrechóse sobre ello con Dios en la oración y condescendió el Señor a sus súplicas manifestándoselo con un modo maravilloso.
Fue así que un día de estos, celebrando misa cantada en el altar mayor del convento de predicadores, cuando llegó a cantar los Agnus, teniendo sobre el cáliz la hostia consagrada para tomarla, se le apareció al lado del mismo altar una mujer rodeada de crecidas llamas, la cual tenía en sus manos un niño con que se cebaba su dolor, porque se lo estaba comiendo y luego lo vomitaba entero, acrecentando su pena con semejante alternativa. Admiró el santo visión tan funesta y conjurándola de parte de Dios le declarase quién era, respondió la mujer: soy tu hermana Francisca y según la presente providencia me veo condenada a padecer en el purgatorio 21 grandes tormentos hasta el día del juicio. Declaróle luego el motivo refiriéndole brevemente su desgracia y las culpas que hemos referido, y concluyó diciendo: grande alivio tendría, y aún me sacarías de todas las penas, si celebrases por mí las misas de San Gregorio Papa, que son de grande importancia para sacar almas de purgatorio y para otros muchos efectos. Dio San Vicente fin a su misa cantada y principió a muchas diligencias de oraciones, ayunos y penitencias, así para alivio y sufragio del alma de su hermana como para saber de cierto las misas de San Gregorio y el número que le pedía. En estos ejercicios se le apareció un ángel teniendo en la mano un pergamino escrito y entregándole al santo, le dijo que allí estaba lo que pedía y deseaba saber, advirtiéndole al mismo tiempo los varios y maravillosos efectos de aquellas misas. 10. Cisma de Occidente. A la muerte el Papa Gregorio XI, los cardenales franceses, que eran mayoría, querían un Papa francés, mientras el pueblo romano gritaba: queremos un Papa romano o italiano. El 8 de abril de 1378 fue elegido Papa Urbano. Todos los cardenales lo reconocieron como tal en público y en privado, pero como desde el principio Urbano VI tomó medidas duras, sin consideración con los cardenales, algunos de ellos se rebelaron contra él. 13 de ellos, en su mayoría franceses, se reunieron en Fondi y establecieron que la elección de Urbano VI había sido nula, porque había sido obtenida por presiones del pueblo romano y, por tanto, sin verdadera libertad en los cardenales. Entonces estos 13 cardenales eligieron a otro papa considerado como el auténtico, que se llamó Clemente VII, 1378-1394, y que se estableció en Aviñón. De esta manera comenzó el cisma de Occidente, ya que unos países obedecían al Papa de Roma y otros al de Aviñón. Por la parte del Papa de Roma estaba Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia, y por la parte del Papa de Aviñón estaba San Vicente Ferrer, todo el claustro de la Universidad de París, con su canciller Juan Gerson y el beato Pedro de Luxemburg, insigne en milagros. Algunas diócesis tenían 2 obispos y lo mismo sucedía en algunas abadías y órdenes religiosas según fueran nombrados por uno u otro papa. El prestigio de la Iglesia decayó y la disciplina religiosa se resintió. Cuando falleció el Papa de Aviñón Clemente VII, los cardenales de su obediencia eligieron Papa el 28 de septiembre de 1394 al cardenal de Aragón, Pedro de Luna, que tomó el nombre de Benedicto XIII. En mayo de 1396 murió el rey de Aragón y nuestro santo quedó libre de ser confesor de la reina. Entonces el elegido Benedicto XIII lo llamó a su corte de Aviñón y lo nombró su confesor, penitenciario apostólico de su corte, su capellán doméstico y maestro del Sacro Palacio. Así estuvo 2 años viviendo en la corte de Aviñón, 1397-1399. Mientras Vicente estaba en la corte de Aviñón estuvo gravemente enfermo a punto de morir en 1397. Y se le apareció Cristo, nuestro Señor, y lo curó y le constituyó apóstol con la misión de predicar por todas partes. En carta a Benedicto XIII en 1412 le comunicó en tercera persona, después de 15 años, lo siguiente: hace más de 15 años un religioso, estando gravemente enfermo y rogando a Dios le diese salud para continuar la predicación de su divina palabra según tenía costumbre, movido por el celo del bien de las almas, vino a quedarse poseído de un suave y misterioso sueño y en él vio a Cristo en lo alto con grande majestad y gloria, y arrodillados a sus pies a los santos patriarcas Domingo y Francisco, los cuales le suplicaron que bajase y visitase al enfermo. Condescendió el Salvador del mundo, bajó con ellos y acercándose al religioso enfermo le acarició, tocándole la mejilla con su sacratísima mano. Le habló y animó, para que, imitando a aquellos 2 santos patriarcas, fuese por el mundo predicando, con la advertencia de la venida del anticristo para que con su medicinal doctrina se corrigiesen antes los mortales.
Al contacto de la mano de Cristo despertó el religioso y hallóse enteramente sano. San Vicente Ferrer abandonó Aviñón el 22 de noviembre de 1399 para comenzar su labor de predicador apostólico. A partir de entonces recorrió los caminos polvorientos de Europa predicando el mensaje cristiano y haciendo milagros con el poder de Dios. Ante el panorama desolador del cisma tomó fuerza la teoría conciliar de que el concilio universal estaba por encima del Papa. Esta teoría herética surgió como una manera de solucionar el problema. Entonces se celebró un concilio en Pisa en 1409 que declaró cesantes a los dos papas y nombró a Alejandro V. Esto complicó las cosas porque ahora había 3 papas en vez de 2. De nuevo se reunió otro concilio en Constanza 1414-1418. Felizmente el Papa de Roma Gregorio XII abdicó por el bien de la Iglesia y, antes de renunciar, publicó una bula por la que convocaba al concilio de Constanza, dándole así validez en sus decisiones. El concilio destituyó al antipapa Juan XXIII y, como el Papa de Aviñón, Benedicto XIII, no quería renunciar, los reyes de Aragón, Castilla etc., que lo seguían, le quitaron la obediencia, aconsejados en esto por San Vicente Ferrer, que desde el principio había sido fiel al Papa de Aviñón, pensando en buena fe que el Papa Urbano VI de Roma había sido elegido por presiones del pueblo romano y su elección había sido inválida. Benedicto XIII, al verse solo y a la vez cesado como papa por el concilio de Constanza, se encerró en su castillo de Peñíscola, Castellón. En Constanza fue elegido para bien de todos el 11 de noviembre de 1417 el Papa Martín V, superándose así el cisma. El nuevo Papa envió a San Vicente Ferrer un embajador suyo para hacerle saber que le concedía amplia autoridad para absolver de cualquier censura y casos reservados y de imponer la penitencia debida por los pecados a todo género de personas como si fuera uno de los apóstoles y le exhortó a continuar sus apostólicas misiones. 11. Predicador apostólico. Los años entre 1399 y 1419 fueron los años más importantes de la vida de San Vicente. Fueron 20 años de vida activa predicando el Evangelio en España, Italia, Francia, Escocia, Inglaterra e Irlanda. Tenía las facultades concedidas por Benedicto XIII como predicador apostólico que le fueron confirmadas por el Papa Martín V desde el Concilio de Constanza. Fray Pedro Gauteril certifica que nunca oyó un predicador semejante, ni antes ni después, aunque en su tiempo oyó a muchos buenos predicadores, ni espera oírlo. Quien espera reunir a hombres y mujeres desde la medianoche, en un lugar público, sin escándalo alguno, para conseguir un sitio desde donde oír la misa que celebraba cada mañana, antes de predicar, cantada por los que iban en su compañía, con tanta dulzura y devoción como saben quienes las oyeron. Esta misa la celebraba con máxima devoción. Y cuando subía a la tarima para celebrarla tenía la cara pálida, pero mientras celebraba y hablaba tenía el rostro casi angelical, a la vez que su predicación era sana y caritativa, orientada a la salud de las almas y a la salvación de las mismas. Mientras el maestro Vicente estuvo en el convento de predicadores de Toulouse, el que habla que era sacristán y solía levantarse pronto, como convenía, para abrir la puerta del convento y de la iglesia, siempre encontraba gente de ambos sexos esperando la apertura de las puertas. De hecho, había muchas personas en la plaza o en el lugar donde tenía que predicar, desde 7 u 8 horas antes, sin cansarse, tanta era la devoción y el afecto del pueblo, como recordarán muchos de la ciudad que todavía viven y que lo experimentaron. Su plan era primero celebrar la misa con mucha devoción, luego venía el sermón de 2 o 3 horas y, al final, una media hora para curar a los enfermos. En estos casos solía repetir estas palabras: a los que creyeren les acompañarán estas señales. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Jesucristo, Hijo de María, salud y dueño del mundo, te conserve como te trajo a la fe católica, te dé la bienaventuranza y se digne librarte de esta enfermedad. En total empleaba unas 4 o 5 horas normalmente. Un Viernes Santo el sermón duró 6 horas como algo extraordinario, pero la gente no se aburría y desde la noche esperaba para conseguir un buen puesto, ya que lo normal era que asistieran unas 10.000 personas. A veces 20 o 30.000 y, en una ocasión especial, lo escucharon hasta 80.000 personas. Y todas entendían lo que decía, aun cuando estuvieran lejos del estrado.
Algunos estaban distantes como un tiro de ballesta y los que estaban más lejos lo oían y percibían las palabras de la predicación tan bien como los más cercanos. Esto fue y es estimado como un gran milagro. Las cosas aquí relatadas son conocidas por todos y son voz y fama pública en la ciudad de Toulouse. Muchos procuraban antes del día tomar un lugar vecino al santo. Y preguntándoles por qué lo procuraban con tanta diligencia, respondían que lo hacían por gozar de los apacibles y celestiales resplandores que el santo, cuando predicaba, despedía de su cara, los cuales daban particular consuelo y gozo a quien los veía. Muchos percibían su voz clara y distinta desde lo más remoto de una plaza espaciosa, y con igual claridad se percibía en distancia de leguas. Así, predicando en Puigcerdà de Cataluña, oyó todo el sermón una mujer desde la villa de Libia, una legua distante. Predicando en Valencia, le oyó desde Valdigna, 8 leguas apartado, un cisterciense de aquel monasterio. Y aún desde Alicante le oyó otro sermón una recién casada, a quien su esposo no quiso llevar a Valencia, donde el santo predicaba. También, predicando en esta ciudad de Valencia, le oyó desde Sueca, distante 4 leguas, el sacristán de la parroquia. Lo mismo aconteció en Mallorca. Cierto día de 1441 llegó a un monasterio de monjes blancos que hay entre Toledo y Valencia, en el reino de Castilla, en donde predicó estando presentes el abad y los monjes, y donde, en llegando la noche, descansó. Muy de mañana, al día siguiente, salió del monasterio, acompañado de Espinareta y otros compañeros, dirigiéndose hasta la villa de Toledo distante del monasterio unas 15 leguas en donde predicó. Y aconteció que uno de los monjes pidió licencia al abad para seguir a Fray Vicente hasta la villa de Toledo a fin de oírle predicar la palabra de Dios, prometiendo que desde allí regresaría al monasterio. El abad no le concedió la licencia, por lo que dicho monje, descontento de la respuesta de su abad, lo más secretamente que pudo subió al pináculo del monasterio, llevándose papel y pluma. Viendo el abad que no estaba en la iglesia, preguntó a los demás dónde estaba, y como nadie lo encontraba, llegada más o menos la hora de mediodía y de la comida, el mismo monje se presentó delante del abad y de los monjes. El abad le preguntó de dónde venía. Él respondió que del pináculo del monasterio. Preguntándole qué hacía allí, contestó que había escuchado a Fray Vicente predicando en la villa de Toledo y que maravillosamente había recogido por escrito con su propia mano el sermón, el cual enseñaba y ofrecía al abad y a los monjes. Oyendo esto, el abad y los monjes quedaron estupefactos. Después de consultarlo entre ellos, enviaron sin perder tiempo un escudero a Fray Vicente con lo escrito por dicho monje. Al llegar a Fray Vicente, el mensajero le narró el milagro y le presentó el reportaje, que fue corregido y cotejado por el mismo Fray Vicente con el original de su sermón, siendo hallado de acuerdo con el original, sin quitar ni añadir nada. Así lo narró Espinareta, que lo vio, oyó y estuvo presente. Nótese que con ser los concursos tan crecidos que en toda la plaza no quedaba ventana, azotea o agujero alguno vacío, y estar la gente aguardando el sermón desde la medianoche, jamás se movió el menor disturbio, ni entre tantos hombres y mujeres se oyó palabra menos decente. Y si antes de ir el santo había algún rumorcillo por querer tomar lugar los que llegaban tarde, luego que San Vicente subía al tablado, quedaban todos en profundo silencio. También se notó que con durar la función 5 o 6 horas entre misa, sermón y curación de los enfermos, no por eso se aburría a la gente, antes quedaba con mucha sed de oírle. Ni los niños de pecho, que sus madres traían, lloraban en este tiempo. Y así depuso en el proceso Domingo de Hugon, notario de la Real Curia de Tolosa, que los días que el santo se detuvo en Tolosa, él y su mujer Juana se levantaban muy de mañana, dejando en la cama 3 hijos chiquitos y se iban a la misa y sermón del santo. Y cuando volvían cerca de las 11, los hallaban sanos, quietos y alegres. Concluida toda la función, montaba el santo en su jumentillo y se restituía a casa del arzobispo, donde comía con lectura de Sagrada Escritura a la mesa. Un día de estos, estando comiendo, entró un mocito del convento con 2 frascos de vino que regalaba el superior y edificándose al ver al santo, se arrodilló y le pidió la bendición. Diósela el santo. Este joven entró en la orden dominica, donde llegó a ser maestro y célebre predicador de la gloria del santo después de su muerte. Simón Maido declaró que todos los asistentes, tanto los galos como los bretones, y aun los que no entendían su lengua vulgar y la gala, aprovechaban mucho oyendo sus predicaciones.
Interrogado cómo lo sabe, dice que lo sabe porque conoce a muchos que antes cometían muchos pecados como juramentos falsos, adulterios, estupros y otros, y que después, por su predicación y doctrina, se abstuvieron de dichos vicios y vivieron y viven católicamente, recordando siempre las palabras del maestro Vicente y su buena doctrina. De nuevo interrogado cómo sabe que le entendían, responde que, a veces, este testigo indagó a muchos que ignoraban hasta el francés y el vulgar aragonés, especialmente a Juana y a Guillermo Llegat, y a muchos otros que ahora no recuerda, que aprovechaban en las predicaciones del maestro Vicente, teniendo en cuenta que desconocían su idioma, los cuales respondieron que tanto las palabras como los gestos los entendían perfectamente. Y, como el testigo que habla les preguntara qué es lo que había dicho el maestro Vicente en sus sermones, ellos inmediatamente, en su lengua vulgar, es decir, en bretón, refirieron lo que había dicho, ya que estuvieron presentes. Esto lo sabe bien el testigo, porque él mismo estuvo presente en las mismas predicaciones, y por eso sabe que dichos bretones decían lo que el maestro Vicente había predicado. También sabe muy bien que ignoraban la lengua gala y el catalán porque los conocía, por lo que el testigo se admiró mucho. Y cree que esto les sucedió más por gracia divina que por cualquier otra cosa. Ciertamente todos le entendían, a pesar de hablar en catalán, pues solo sabía latín, hebreo y catalán. En sus años de ancianidad aparecía achacoso y necesitaba ayuda para subir las escaleras del estrado desde donde celebraba la misa y predicaba. Tenía el semblante pálido como el de un viejo inútil, pero una vez que comenzaba a predicar, lo hacía con tal energía como si tuviera 40 años. Y cuando ya terminaba todo con la oración por los enfermos volvía a aparecer como lo que era, un anciano débil y necesitado de ayuda. Normalmente se apoyaba en un bastón que tenía una cruz en la empuñadura. En sus predicaciones trató de desterrar las blasfemias, los juegos de azar, las discordias familiares y supersticiones. A la vez, inculcaba el espíritu de penitencia. Normalmente le acompañaban al menos unos 300 penitentes que en las procesiones iban con la cara tapada para evitar ser conocidos y se flagelaban hasta derramar sangre, rezando y haciendo penitencia por sus pecados pasados y por los del pueblo. A la gente le enseñaba como algo básico el Padre Nuestro, Ave María, Credo, Salve, cómo confesarse, a repetir mucho los nombres de Jesús y de María, y a hacer bien la señal de la cruz. Según los que lo conocían y declaran en el proceso, era muy devoto de la Santísima Cruz y, cuando en los caminos veía alguna, la saludaba rezando una breve oración con afecto y devoción. Estando nuestro santo en Rennes, le envió su embajador Enrique V, rey de Inglaterra, suplicándole que visitase la provincia de Normandía, donde él se hallaba. Se lo ofreció San Vicente y el Señor dispuso que en esos días concurriesen a sus auditorios más de 30.000 hombres. De Rennes se encaminó a Normandía, llegó a Dinan por junio, donde halló al duque de Bretaña y a Roberto de la Motte, obispo de Malo. En ese lugar desarraigó muchas supersticiones y blasfemias e hizo muchos milagros, especialmente curó a una niña muy enferma de los ojos como se dice en el proceso. Don Pedro Molinis afirma que vio a Fray Vicente increpando a los usureros, a los concubinos y concubinas, a los ladrones y a los que jugaban a blasfemar de Dios, quienes por su predicación desistieron de los vicios y pecados y cesaron los juegos de azar y las blasfemias. De forma que apenas se juraba por nadie a no ser con la palabra seguramente. Estando el santo en Gerona predicando a 20.000 personas, habló de la bienvenida que dará el ángel custodio al alma de su recomendado que muere en gracia y ha satisfecho aquí sus culpas con penitencias o con indulgencias, oraciones y obras buenas 42. En otro sermón declaró que a la hora de la muerte de una persona buena viene el ángel de su guarda acompañado de ejércitos de millares de ángeles y almas del cielo, de sus hijos, especialmente de niños, de hermanos, parientes y fieles amigos, y la asistirán todos en aquel tránsito y después subirán el alma al cielo. Otro día, asistían al sermón la reina doña Margarita, viuda del rey don Martín, y su hermana doña Juana de Prades, la cual ese día había sacado sus mejores galas y el adorno del pelo riquísimo de perlas, diamantes y rubíes. Continuará parte 3. Continuará parte 3.